Las batallas legales de Rafael Caro Quintero en los tribunales continúan. Luego de 38 años defendiéndose de diversas acusaciones mientras cumplía una condena por el asesinato del exagente Enrique Kiki Camarena, el desafío de Caro Quintero sigue siendo evitar su extradición a los Estados Unidos. Asiri Cárdenas nos explica por qué su entrega podría complicarse. Cuando Rafael Caro Quintero abandonó hace poco más de 9 años este penal de Jalisco, muchos creyeron que sus batallas legales habían terminado, pero la libertad que respiró aquella madrugada del 15 de agosto de 2013 fue el inicio de su lucha más férrea, evitar su extradición. Su rival esta vez es el gobierno de Estados Unidos, que desde hace más de 35 años quiere llevarlo ante la justicia de ese país. Por información de su paradero, llegó a ofrecer $20 millones de recompensa. Tras su captura, así hablaba entonces en Ciudad de México. Estoy aquí adentro, pero pues un día he de salir afuera. Entre los múltiples cargos en su contra estaba el ser uno de los 3 autores materiales e intelectuales del asesinato de Camarena y su piloto Alfredo Zavala Avelar en febrero del 85. ¿Nunca le has hecho daño a nadie? Claro que no. Y ni pienso hacerle tampoco. Así comenzaron sus batallas legales, concluyendo en 2014 tras confirmarse su sentencia de 40 años, de los cuales purgó 28 años, 4 meses y 5 días. Su anticipada liberación sucedió luego que magistrados de Jalisco consideraron que la entonces Procuraduría General de la República no acreditó que Camarena fuera un diplomático cuando su asesinato. Su caso se había litigado en tribunales equivocados y había que liberarlo. Él no se brincó la barda para salirse de una cárcel, no hizo un operativo, no hizo un túnel. Él salió por una orden de autoridad judicial. Para el abogado Adolfo Gámez, catedrático en Derecho Penal y experto en extradiciones, al hombre de 70 años lo protege el principio universal de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Bajo esos términos, dice, si los cargos por los que Estados Unidos lo requiere son los mismos por los que ya fue juzgado y sentenciado en México, no puede ser extraditado. Hablar de una extradición específicamente sobre esos hechos lo veo jurídicamente imposible. La Cancillería mexicana ya ha negado en el pasado entregarlo en extradición por ya haber sido condenado y sentenciado por los mismos hechos, por lo que es requerido, según revela textualmente parte de una sentencia de amparo obtenida en exclusiva por Noticias Univisión. Va a ser difícil extraditarlo. Si se refieren a la gente de la DEA, a Kiki Camarena, ese delito ya fue juzgado en México. Y uno de los puntos principales del tratado de extradición es evitar que exista la doble criminalización o la doble punición. El mismo documento revela además varios cargos en su contra en Cortes de California, incluyendo el asesinato de Camarena, que ya fue parte de su sentencia en México. Otro documento de la Corte Mexicana nos permitió conocer detalladamente su sentencia, no solamente por la muerte de Camarena y su piloto, sino además por el asesinato de otros estadounidenses ocurridos de igual forma aquí en Guadalajara. Su sentencia fue de 199 años, pero como entonces la pena máxima era de 40, a eso lo castigaron. Por el secuestro de Camarena y su piloto, la condena fue de 40 años, 40 más por el homicidio de ambos. Lo mismo por la muerte de los estadounidenses John Clay Walker y Albert Radeland, asesinados en enero del 85, al ser confundidos con agentes de la DEA, dentro de un desaparecido restaurante, hoy convertido en un centro comercial subterráneo. Y muchas condenas más por diversos delitos, pero también absuelto de otros, como introducción ilegal de armas y algunas modalidades de narcotráfico. James Shedd, quien trabajó 21 años como agente de la DEA, muchos de ellos en México, sigue sin entender por qué fue entregado a México y no a Estados Unidos cuando su arresto en Costa Rica, dado que, dice, la DEA participó en el operativo. Porque es un individuo histórico en el narcotráfico hacia los Estados Unidos y porque él participó, ordenó y fue uno de los que mandó a matar a estos americanos, ciudadanos de los Estados Unidos. Él considera que Caro tiene otros cargos en Estados Unidos no juzgados en México, como el asesinato de 2 parejas estadounidenses testigos de Jehová, cuyos cadáveres fueron localizados en esta intersección tras confundirlos también con agentes de la DEA. Pero sí, él participó y fue uno de los principales en la muerte de diferentes ciudadanos americanos que no tenían nada que ver con la DEA. Y él tiene que pagar por esas muertes también.
De acuerdo con fuentes de Univisión, Caro tiene cargos pendientes en Arizona por homicidio y en Nueva York por narcotráfico. Según este exagente, México tendría razones poderosas para no entregarlo. Eso es lo que ellos siempre tienen miedo. Fíjate lo que pasó en el juicio del Chapo. Salieron testigos a decir que habían dado $100 millones al presidente Peña Nieto. En su intento por lograr justicia por la muerte de Camarena, el gobierno estadounidense ha llevado a corte a 2 mexicanos. Uno, Rubén Zuno Arce. Fue arrestado en Texas y condenado a cadena perpetua por cargos como conspirar para cometer delitos violentos y la muerte de Camarena. Siempre alegó ser inocente. Yo no soy un criminal. Nunca he cometido un crimen en Estados Unidos y nunca he cometido un crimen en México. Tras más de 22 años preso, en 2012 murió víctima de cáncer. En el centro de acusaciones estaba la controversia de que era suya la casa donde Camarena y Zavala fueron torturados y asesinados. Arce afirmaba que para ese momento no era suya, como lo refleja este documento del Registro Público de la Propiedad. 27 días antes de los asesinatos, firmó contrato de compraventa, escritura legalmente registrada. El doctor Humberto Álvarez Machain fue el segundo mexicano enjuiciado en California. Es lo que quisiera saber de toda esta noticia. ¿Por qué te involucran? Fue acusado de suministrarle medicamentos a Camarena para mantenerlo con vida durante su tortura, dentro de la casa de la calle Lope de Vega en Guadalajara. Lo único que te digo es que yo nunca estuve en la casa de Lope de Vega. Bueno, te voy a decir una cosa, te lo juro, por mi Diosito, que es lo que más quiero en mi vida. Según Héctor B. Reyes, entonces agente de la DEA, el médico sí estuvo allí. Fue cuando le hablaron al doctor Machain que asistió, y Machain después de revisar a Camarena dijo, está muy mal, dijo, si no le damos un hospital se nos va a morir. Entonces a Fonseca ordenó una ambulancia y Caro Quintero y los demás y Rodríguez se lo ponieron. Dijeron que no, ¿cómo le iban a llevar a un hospital? Tiene un agente de la DEA. Tras poco más de 3 años preso, fue liberado por detención ilegal. B. Reyes ha reconocido en diversas entrevistas que fue secuestrado y llevado sin orden de arresto. Desde las acusaciones, es que no tienen fundamento, no tienen peso. Álvarez habló desde su pequeño restaurante. No acepta entrevistas salvo así, en su esfuerzo por recalcar su inocencia y proteger a su familia. Reveló cómo conoció a Caro. El tío de Caro Quintero vivía casi enfrente de donde yo vivía. Y ahí fue donde yo lo conocí. Tras la recaptura de Caro con fines de extradición en julio pasado en Sinaloa, no cesan las demandas de amparo para evitarla, su más grande temor, según reveló Jesús Lemus, único periodista que conversó con él del tema. ¿Él te habló en algún momento de que le temía la extradición, que es en el punto en el que estamos ahorita? Bueno, no era necesario que lo dijera que le temían la extradición, simplemente durante 24 años, cuando yo lo conocí, llevaba defendiéndose de la extradición. 24 años, porque él sabía, y eso sí lo decía claramente, que si él se iba para Estados Unidos, allá lo esperaba pues la pena de muerte. La pena de muerte no es parte del tratado. Sus abogados además tratan de evitar que lo trasladen a un penal fronterizo, lo que muchos consideran antesala de su entrega. Si el tratado de extradición se cumple, dicen expertos, en estos momentos no hay condiciones jurídicas para aplicarlo, salvo que nuevos cargos en Estados Unidos sean el as jurídico bajo la manga. Eso es lo que en México debemos de preocuparnos, porque una persona puede salir libre, pero siempre puede ser culpable. O una persona puede ser inocente y diario la podemos considerar culpable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tenemos transparencia en el proceso de justicia. A mediados de ese año, el exagente de la DEA, Phil Jordan, dijo que no cree que Rafael Caro Quintero vaya a ser extraditado a los Estados Unidos. Su argumento es que si Camarena dice la verdad, no le va a gustar a México ni a Estados Unidos. Ya estamos trabajando.